Ya. Ya, estaba revisando, Bastián, el texto que nos mostraste de la resurrección de Cristo, ¿no? Cuando se le presenta a María Magdalena, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, ¿llegaste a leer todo ese capítulo, Bastián? sí, sí, sí. Ya. En los versículos anteriores, o si no lo leemos, puedes buscar Claro, en la Biblia, claro, porque la sí, idea sí. era que si María había visto o no había visto a Jesús, ¿no? Si no me recuerdo, el argumento de ustedes era que Jesús no fue reconocido, pero me daban a Ya. entender que no fue reconocido porque tenía otro cuerpo. Y yo le dije que sí lo reconocieran. Claro, cuando hablamos de otro cuerpo nos referimos a que no era el cuerpo que él sacrificó, ¿no? Pero no queremos decir que Claro, por sea lo un tanto era, cuerpo totalmente diferente, ¿verdad? O claro, sea, un ustedes me cuerpo dicen que era distinto, un mejor cuerpo dicho. materializado. Claro. Ahora, si ubicas ese texto de, creo que es Juan 20, ¿no? Sí, Ya, a ver. Sino que estoy utilizando el mismo dispositivo para leer la Biblia y el Zoom. A ver, estaba mira, del conversando versículo con, 14. estaba conversando con Jesús hace un rato y Ajá, justo como habíamos quedado, no quería cortarle, así ya. que lo metí a la charla. Ya. Disculpa. Ya. En el versículo 14, o hasta desde el 13 puedes leerlo, Bastián, por favor. ¿Qué texto es? Ah, es Juan Eh, 20:14. Juan 20, 14. A ver, un segundito que lo busco. Ujú. Quería pedirle un favor a los tres si me pueden ayudar con los textos de la Biblia, porque como estoy acá en el trabajo, Ya. ujú, estoy dando un Juan tiempo. 20:14. Sí, Juan veinte Ajá. catorce ¿Qué pasó? Sí, puedes leerlo, Jesús o Sí, Bastián, lo leo. por favor. Después de Sí, decir Jesús, a esto, ver. leo Juan 20:14. Sí, Jesús, dale. Después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. ¿Sigo? Ajá. Sí, bueno, a partir del 15 ya dice, ¿no? Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué Después está al decir llorando? esto, ella se Ujú. volvió y vio a Jesús, no sé, dice, Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero le dijo, si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo, Raboní, que significa maestro. Jesús le dijo, deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. No sé si sigo leyendo. Ajá, hasta ahí Jesús. Bueno, la vez pasada que leímos, habíamos comenzado a leer el versículo 15. Y claro, a primera vista, María recién llega a ver a Jesús cuando se vuelven, ¿no? Como bien dijo Bastián en ese momento. Sin Claro. embargo, acá vemos en el versículo 14 que ya desde antes ya había visto a Jesús. Entonces, ¿cómo explicás cuando el 16 dice se vuelven? Se supone que ya estaba volvido, ¿no? Bueno, ¿cómo tú lo entiendes, no? Porque yo puedo entenderlo, por ejemplo, ¿no? María ve a Jesús y tú sabes que es todo un sentimientos, uno está confundido por la pérdida de alguien, así que puede hacer cantidad de movimientos en ese momento. Porque dice Pero la Biblia que ella, o sea, acá la según el Biblia, contexto, pero según el contexto, ¿por qué no se dio cuenta? O sea, ¿qué era lo que perdón, pasaba en Bastián, el ambiente? ya, mira, según lo que dice acá la Biblia, ella Ajá. ha estado volteada, se volvió y vio a Jesús, dice el 14, ¿no? No No, se no, dio no. cuenta de que era él. Antes de que se voltee y lo viera Jesús, antes, en el ambiente era claro. Si el ambiente era claro, bueno, acá la Biblia no dice nada, hasta donde veo.
¿Puedes leer entonces el 1 para que quede claro el asunto? Ah, ok, dice, pero El María se contexto. quedó a pie afuera llorando. Dice que, bueno, aquí dice, ¿no? Sí, el 1, por favor. El 1, sí. El primer El día de 1. la semana, María fue a la tumba de madrugada. Aún estaba oscuro, dice. Estaba oscuro. Y Ahí, vio que entonces, habían quitado la piedra. claro. Entonces, bueno, en el ambiente, en primera instancia está oscuro. Ajá, Después, ahora si seguimos leyendo en el contexto, vamos a ver hasta el 14 de que María no se dio cuenta, pero por algo, ¿no? claro, pero nota que la Biblia no dice solamente que no se dio cuenta, dice que vio a Jesús ahí de pie, ¿no? O Ah, sea, claro. no, Ahora la pregunta sería, ¿lo vio así realmente? Porque entonces, bueno, la Biblia dice ¿cómo? que lo vio. Entonces te Bueno, diría que en el 16 no tendría sentido el 16, porque si lo ve, ¿para qué se va a voltear? Le estaría dando la espalda. es la acción que da acá la Biblia, ¿no? Yo no puedo ir más allá. Porque acá dice que ella No, se claro, volvió, pero se volteó, vio a Jesús, pero no se dio cuenta de que era de él. Luego de nuevo, ¿no? Más abajo ya se vuelve, seguramente habrá regresado a su posición anterior y volvió y ahí lo vio, ¿no? ok, Bueno, es lo que la entonces, Biblia dice, ¿no? con el bio del 14, ¿qué concluye? Ah, bueno, acá dice la Biblia que, que ella lo llegó a ver, pero no lo reconoció, ¿verdad? Y luego más Ahora, abajo dice pero, que lo vio cuando ella vuelve o se voltea, ella recién le dice a Raboni, ¿no? Maestro. Entonces yo no veo ninguna contradicción, ¿no? Es como que ella lo hubiera visto y simplemente no lo reconoció. Nada más. no, pero no te planteé una contradicción la vez pasada. Lo que te No, planteé fue en qué parte de la Biblia o del contexto se habla sobre el cuerpo materializado, o por qué el apóstol Juan tendría que hablar sobre un cuerpo materializado si está enfocándose en María. ¿por qué Juan habla de un cuerpo materializado? Si está enfocándose en Claro, María. María necesitaba ver algo, ¿no? Y para eso un espíritu tenía que materializarse, ¿no? O hacerse visible. ¿A eso te refieres? claro, pero Algo que me gustaría acotar, no sé si es posible. dale, dale. Acá es si María reconoció o no reconoció a Jesús. Bueno, si el argumento es que, por ejemplo, María no sabía que era Jesús porque le dijo, Señor, ¿por qué te lo has llevado? Tendríamos que decir entonces que Jesús no reconoció a María porque le dijo mujer, ¿por qué lloras? No le dijo María al principio, ¿no? O sea, se contrapone. Yo por lo que entiendo y lo que estoy leyendo, aquí dice eh, que se agachó. Primero se agachó, María hizo algo, se agachó para ver qué había en la tumba, versículo 12. O sea que no vio el cuerpo. El cuerpo en la tumba no estaba. Vamos a descartar el cuerpo, ¿no? En la tumba no estaba. Vio a dos ángeles, Ahora sí. ¿sí? Vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo. Había estado, o sea, ya el cuerpo no estaba. Uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntaron a Disculpa, la mujer por qué está voy a llorando. salir Sí. Sebastián. Sí, Ya, Hola. disculpa, habíamos cambiado de dispositivo. Sí, Jesús, disculpa, estabas hablando, creo. sí, a ver, continúa, Jesús. Bien. Eh, bueno, primero vio si estaba el cuerpo no estaba, ¿no? Había dos ángeles, uno a los pies y uno a la cabecera. Y María, por lo que leo, dice, ¿por qué lloras, mujer? Le dicen los ángeles. Estaba vestido de blanco, perdón. Y le preguntaron, ¿no? O sea, ¿por qué está llorando? Ella contestó, porque se han llevado a mi señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Acá yo me preguntaría, analizando, ¿no? Analizando, me preguntaría, María dijo que se habían llevado al Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Yo me preguntaría, ¿estaba confundida María al saber dónde estaba el cuerpo del Señor? O sea, ella no sabía dónde estaba el cuerpo. Pero ella estaba confundida en ese momento al no saber dónde estaba el cuerpo del Señor. Ella estaba Lo- confundida. Por la pregunta que ella le hizo, es obvio que sí, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo quiero guardar para después. No saber dónde está el cuerpo del Señor es para María confundirse, estar confundida, ¿no? No saber dónde está ese cuerpo. no, pero Jesús. No. ¿Quién está hablando, perdón? Jesús. Jesús. Eso, disculpa. La pregunta que hace María, los ángeles le dicen algo así como que ella todavía no entendía que iba a haber una resurrección, o por lo menos no creía eso, ¿recuerdas? ¿En qué parte? Vamos a ver, ¿ya? Sí. Vamos a ver. Un relato paralelo, a ver si es que. Vamos a ver en Mateo, por ejemplo. Vamos a buscar Sí, sí, Mateo. vamos a leer. Por ahí ¿No? se Porque corta, los. si es que se corta, entren nuevamente. Dígame. Bueno, en Mateo 28:5 dice: el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que buscan a Jesús, el que fue ejecutado en el madero. No está aquí porque ha sido resucitado tal como él dijo. Vengan, miren el lugar donde estaba tendido. Y ahora vayan, pues, y comuniquen a sus discípulos, ¿no? O sea, aunque Jesús les habló de la resurrección por mucho tiempo, ellas todavía no entendían bien qué implicaba eso, ¿no? Por lo menos si es que se iba a cumplir. Bueno, yo Eh, por lo que veo sí entendían, porque fueron a ver si estaba el cuerpo. O sea, ellos entendieron que si el cuerpo no estaba, entonces algo ocurrió. Una de dos. Si el cuerpo no estaba, o resucitó, ajá, o el cuerpo fue robado. No había dos posibilidades en ese momento. El cuerpo fue robado o resucitó. La mente de los discípulos en ese momento no habían otras opciones más que dos. O resucitó el Señor o se robaron el cuerpo. se Y llevaron la el de los cuerpo, claro. judíos era, y la tercera, que es la de los judíos, era de que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿sí? Y hay unas versiones, creo que si no sé, en el Talmud, si no me equivoco, que dicen que en realidad Jesús no murió, o hay otros escritos, no sé si el Talmud u otros, que dicen que en realidad fue un hermano de él, y bueno, un gemelo, pero sabemos que eso no es cierto. Pero aquí lo que me llama la atención es que dice, no está aquí, le dicen los ángeles, no está aquí, lo que ustedes buscan, ese cuerpo no está aquí, sino que ha resucitado como había dicho. Buscaban el cuerpo. Y los ángeles dicen, lo que ustedes buscan, o sea, ¿qué era lo que buscaban, no? Buscaban al Señor, ha resucitado. En ningún momento ahí yo veo a los ángeles, por ejemplo, decir que se ha desintegrado o que ha desaparecido o que se lo han robado. No, dice ha resucitado. Claro. Bien, y eso es lo que yo veo, por ejemplo, por eso te cité el texto de María Magdalena, la pregunta de Jesús, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, ella pensaba que era el jardinero, lo pensaba. Se entiende que era de madrugada, María estaba llorando, ¿no? Era de madrugada también. Si tú te lo has llevado, o sea, el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ahí empieza creo que la controversia, ¿no? María, le dijo Jesús, y María, al volverse, o sea, al volverse, A volverse de nuevo, porque ya esa acción claro, también se había hecho antes, ¿no? bien, al volverse, pero vieron que el texto dice, no sabía que era Jesús. Ahí el texto no me dice, no sabía, por ejemplo, que, que tenía otro cuerpo, era Jesús, pero ella no sabía que era Jesús, pero al volverse, después de que le dijo María, se volvió y vio a quién,
a Jesús, a la persona que ella estuvo, a la persona con los mismos rasgos físicos, a la persona que ella quería no ver. ¿A cuál? A la que estaba en la tumba. A esa quería ver. Yo creo que Jesús no la engañó a María Magdalena, ¿no? Pero después le dice, y con esto termino y les paso la palabra porque tampoco la quiero hacer muy larga. Deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. O sea, vemos que María lo tocó y estuvo ahí tocándolo porque los quería aferrar a él. Jesús le dijo, deja de tocarme o de agarrarte de mí. Bueno, entonces vemos que en un momento no sabía que era Jesús, pero no dice, no lo reconoció, no sabía, se puede entender, según el contexto, que al ser de madrugada, por ejemplo, al estar ella llorando, aparte de madrugada, los únicos que iban a esos lugares eran ¿quiénes? Los hortelanos. ¿Qué eran lo que hacían los hortelanos? El oficio del hortelano, ¿qué era? Poner las flores, ¿cómo se dice? Vigilar la tumba, mantenerla eh, eh, en buen estado, podemos decir, el jardinero, ¿sí? O los huertos de la zona también. Pero bueno, se puede alguien pensar, bueno, de madrugada, y aún ella llorando, y alguien de madrugada ahí, debe ser el hortelano. O sea, se ve que era muy común, ¿no? Porque si pensó que era el hortelano, era porque el hortelano en la madrugada o en esa hora andaba. Yo no veo simplemente que no lo haya reconocido a él, sino que no sabía. Pero cuando le dice María, María, o sea, no es que lo reconoce ahí al volverse, ¿por qué? Porque le dijo María, al principio le dijo mujer. Y mujer era un término que se usaba por la mujer por una cuestión de respeto, mujer, pero María ya era más íntimo. Entonces, por eso, o sea, lo reconoció por lo que Jesús dijo. No, al volverse, porque podría ser un pariente de María, podría ser Pedro, podría ser Juan. Pero Cuando hace un María, momento ya se había vuelto y no lo reconoció. Y cuando ahora le se dijo vuelve María, y no. lo reconoce. Por eso, entonces lo reconoce por lo que él dijo. No cuando le dijo María, La porque, misma hora. O mira, sea, no es David, que el momento que ella se vuelve, se hace de día, ¿verdad? mira, cuando él le dice María, ella se vuelve. Solamente, ¿por qué? A ver, ¿por qué se volvió María? Alguien conocido de ella debe ser para que la llame por su nombre. Pedro ya no estaba porque los discípulos habían ido y quedó María en el sepulcro. Entonces, cuando le dijo María, ella se vuelve Por segunda vez. por segunda vez y le Claro. dice Raboní. Podemos tener muchas posturas, o sea, podemos descifrar muchas cosas. Yo lo que noto es que al principio no lo reconoció y tampoco vemos el transcurso del tiempo que pasó desde que Jesús le dijo a quién busca. Claro, por eso apegarse a la Biblia nos va a ayudar a ver qué es en realidad lo que pasó, ¿no? Porque, claro, conjeturar o por eso, por lo otro, también Claro, eso no. está bueno. Por eso no Ajá. quiero no conjeturemos. No es que no lo reconoció, no sabía que era él, punto. ¿Sí? Yo No, debo entender, yo debo entender, segundo, que ustedes, los testigos de Jehová, por la misma página oficial, se amparan mucho en el ejemplo de Jesús al momento de responder este escrito, ¿no? ¿Ya? Ustedes también siguen ese principio, ese ejemplo. Está escrito, Ajá. está escrito. Nos esforzamos por apegarnos para lo que dice la Biblia, ¿no? Pero esforzarse es diferente a hacerlo. ¿Lo hacen o no? ¿O no siempre? Es que, como esa vez conversamos, Bastián, uno trata de hacerlo, pero Trata. como cualquier ser O humano, ¿no? sea, Hay cosas no que se siempre. nos escapan. Y no es que lo hagamos con esa intención, ¿no? Sino que reconocemos que hay cosas que tenemos que ir mejorando, ¿no? En nuestra comprensión. Bien, ahora. Pero bueno, eso sería una opinión de parte tuya, ¿no? Porque la postura oficial de JW, de Jehovah's Witnesses, es apegarse a lo que está escrito,
seguir el ejemplo de Cristo, lo que está escrito, ¿podés decirme bajo ese principio, tomando o dándole crédito ya al versículo 14 que vos te amparás de que lo vio, dándote crédito a eso, ¿podés decirme bajo los dos principios que te dije anteriormente, en qué parte Juan hace referencia a un cuerpo? ¿A un cuerpo te refieres a qué, Sebastián? Disculpa. No A un entiendo cuerpo, a su cuerpo. Ya, lo busco para... Mm, a ver, estoy buscándolo, ¿ya? ¿Te refieres a solamente el capítulo 20 o en todo el libro de Juan? Estamos empezando por el capítulo 20, porque de ahí vamos a ir a otros reconocimientos. Creo que fue uno de los argumentos que me planteaste, que a él no lo reconocieron, pero dándome a entender que no lo reconocieron por el cuerpo materializado que tenía. Por el cuerpo materializado. Claro, Ya, bueno, yo lo único que dije fue de que no lo reconocieron. Sí lo habían visto y no lo reconocieron. claro, pero no lo reconocen ¿por qué? ¿Porque tenía el mismo cuerpo o porque tenía otro? Bueno, la Biblia no especifica acá, ¿no? Ahí, Entonces estamos especulando. exacto. ¿Especular qué? Porque yo no he dicho que, haya puesto un cuerpo distinto, ¿no? O sea, yo lo que hemos Entonces, si no es venido... un cuerpo distinto, es el mismo. O Eh, es el mismo o es otro. a ver, mira, Sebastián, lo que no nos quedamos claro la vez pasada es que Cristo muere en la carne y ese cuerpo, pues, es sacrificado así que una vez para siempre, ¿verdad? Él Claro, y resucita. también te comenté, claro, Bien, ahí me parece que acá creo que se están yendo para el otro lado ya, porque si no vamos de texto en texto, eh, por Quería eso, hacer un resumen de lo que habíamos hablado la vez pasada. sí, bárbaro, bárbaro, los escucho porque yo no estuve, entonces, sí, sí, a poco le comenté a Jesús la charla que tuvimos, porque hay un poquito que también nos interesan los temas bíblicos en general. Y Ajá. bueno, a ver, segundo, ponernos en contexto, a ver. Ya, entonces te decía de que el cuerpo de Cristo, el cuerpo carnal, muere, ¿no? A él lo matan, lo asesinan. Él sacrifica ese cuerpo una vez para siempre, dice Hebreos 10:10. Y es resucitado en espíritu, es lo que también dice la Biblia, ¿no? Ahora, como espíritu, ¿qué facultades tiene Cristo como espíritu? ¿Puede él ¿cómo? hacerse visible? Si como espíritu Jesús tiene la facultad de hacerse visible o no, de Bueno, hacerse visible. bueno, hay que entender que sí, ¿Tiene ese poder él? bien, ahora te respondo. Eh, pero hay que ver qué significa en la carne y qué significa en el espíritu. Te voy a dar un ejemplo, David. Mirá, los cristianos, la escritura dice que no andéis en la carne, sino que andéis en el espíritu, ¿no? Entonces, si yo quiero andar en el espíritu, entonces no tendría que tener cuerpo. Si usamos la misma analogía o si estamos usando el mismo argumento, me refiero. Habla de andar en la carne y andar en el espíritu, ¿está en el mismo contexto? ¿Están hablando de lo mismo? Bien, Porque en Corintios él está hablando de la resurrección. bien. Y en Efesios Ahí habla de está, andar en el espíritu, esa está es la hablando pregunta de... que querías que me hagas. Perfecto. Esa es la pregunta que querías que me hagas. Mirá cómo, y por eso te saqué este texto. Si bien no está en el mismo contexto, cuando vos me decís en la carne, o sea, murió estando en la carne, ¿estamos de acuerdo que murió estando en la carne? ¿Sí? Claro. Bien. O sea que había que tener una condición para morir. O sea, estaba en la carne, muerto en la carne, ¿sí? Bien. Ahora, en es un dativo de esfera, se llama. O sea que estando en la condición de carne, perdón, se me colgó la máquina, No hay problema, igual te escucho. estando en la condición de carne murió, ¿sí? Y dice que estando en la condición de espíritu resucitó, ¿sí? Hecho vivo en el espíritu, dice, ¿no? Bien, ahora la pregunta, aquí la pregunta. Jesús primero estaba en el espíritu, primero estaba en la carne para morir, o sea, primero estuvo en la carne y murió.
Y si tendemos el mismo dativo, el caso dativo de esfera, o algunos dicen que no es dativo de esfera, y igual no le agrega o le quita nada. Si estando en la carne murió, estando en el espíritu tenía que resucitar. La pregunta es, ¿cuál es la acción que hace Jesús estando en el espíritu? O sea, ¿está en la carne y muere, y estando en el espíritu después resucita? Porque Para que él resucite bueno, no tendría sentido lo que dice, ¿no? Porque tú dices que él, ¿qué acción toma para poder ser resucitado? Pero si es que él está muerto, no puede tomar ninguna acción. ahí está. Entonces, si estando en la carne murió, ¿cómo puede alguien estar primero en el espíritu? Vamos a suponer que soy un ser inmaterial incorpóreo. Estoy en el espíritu, ¿sí? ¿Sí? Y resucito en el espíritu, ¿sí? Ok. Pero, ¿qué era lo que estaba en el espíritu para que Jesús resucite eso que estaba en el espíritu? ¿Había un cuerpo espiritual muerto que después resucitó? Pablo mismo dice, para hacerlo más simple, Jesús, él dice, ¿no? Se siembra en la carne, se resucita en espíritu, ¿no? O sea, me parece que eso de complicarlo no creo que sea tan favorable, ¿no? No, Lo porque te que estoy uno, dando... no, perdóname. Te estoy dando un argumento que está ya, en biblioteca en línea. Lo que yo te claro, estoy citando es por ejemplo, enseñar... es como cuando la Biblia, por ejemplo, dice, esto es lo que el amor de Dios significa, ¿no? Que observemos sus mandamientos. Pero qué, total, ¿está hablando de Dios o está hablando de mí? Tú sabes que el idioma, cada idioma es diferente, tiene diferentes formas de expresarlo, ¿no? La ventaja de la traducción del Nuevo Mundo es que trata de ser lo más literal posible. Por Sin eso te estoy... embargo, en el idioma que nosotros hablamos, hay una forma de entenderlo, ¿no? Por eso, bien, pero Cuando, si hay una forma de Pablo dice, ¿no? entenderlo... Claro, cuando Pablo dice lo que ha sido muerto, lo que se siembra en carne, se resucita en espíritu, te aclara claramente, te aclara de una forma muy sencilla de que Cristo resucita en espíritu. No hablamos de una condición antes de resucitar, sino que en qué condición resucita, Perfecto, a qué vamos a condición vuelve. suponer, me encantó el argumento, pero vamos a suponer que es así. Si es así, y estando en la carne, esa persona ha muerto, estando en el espíritu debe resucitar, según vos. Pero entonces, vamos a suponer que este es el cuerpo inmaterial, espiritual de Jesús. No se ve ni nada, ¿sí? Y este es el cuerpo de carne de Jesús. Estando en esta Claro, condición, muere. Y estando en esta condición, primero estando muerto, luego resucita ese espíritu. Porque dice resucitado en el espíritu. Pero tenía que estar en esa condición de espíritu. Me refiero, debe haber algo previo a la resurrección. de lo que tú dices, ¿no? Eso en la condición de espíritu, ¿no? Estando como un cuerpo espiritual. Pero, o sea, como te digo, en el caso de la Biblia es más sencilla que eso, ¿no? La Biblia te dice simplemente, muere en carne y ha sido hecho vivo en el espíritu, ¿no? Bueno, Se siente en carne y es resucitado en espíritu. O sea, no te habla de que hay un cuerpo espiritual que tiene que ser resucitado, ¿no? Porque si es que ese cuerpo espiritual tiene que ser resucitado, alguien tuvo que haber matado a ese cuerpo espiritual. entonces resucitó ese cuerpo espiritual. No, yo lo entiendo que resucitó en espíritu o como Ah, cuerpo bien. espiritual. Vos fíjate que recién me citaste Primera de Corintios y dice, Ajá. Perdón, perdón, sí, perdón. Es la última parte no escuché. Jesús te hizo una pregunta. Te dijo si el cuerpo espiritual resucita, algo así creo que dijiste, ¿no? tiene que Ya. haber muerto Sí. previamente para que algo Ajá. resucite. Claro, y segundo le escuché decir que no, ¿cierto? Ujú. Bien. Jesús, muéstrale el texto, entonces creo que a eso sí te ibas a Claro, referir. por eso, vamos a suponer, David, Bien. que vos sos Jesús. Vamos a suponer, estamos suponiendo, ¿no? Como por ejemplo veo en algunas publicaciones que hacen del rey David o que hacen, que está bueno porque la gente aprende. Vamos a suponer que vos sos Jesús y estás en el espíritu. Y yo te pregunto, ¿fue resucitado? ¿Fuiste resucitado? ¿Lo que sos ahora fue resucitado? Lo que sos. Cuerpo inmaterial, sin carne y hueso. ¿Eso fue resucitado? Luego me decís que sí. Bien. ¿Y cuándo murió eso?
para ser resucitado. Porque si leemos también otro pasaje, dice, se siembra cuerpo carnal, se resucita cuerpo espiritual. Entonces, si se resucita un cuerpo espiritual, No, o sea, ¿dónde dice que se resucita un cuerpo espiritual? Primera de Primera de Corintios 15, Corintios 45. 15:45, exacto. Si está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo, dice. 44. 44. Vamos anterior, porque me preguntó si yo, te estoy citando Biblia, ¿eh? Primera de Ok. Corintios 15, 45. Bien. Adán, primer hombre, se convirtió en un ser vivo. 44. 44 en adelante, claro, por eso, lee el anterior. El 44. 44. Se Sí. siembra un cuerpo físico y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también hay uno espiritual. Ajá. Pregunta, ¿resucitó el cuerpo espiritual? Resucitó el cuerpo espiritual. Jesucristo, cuando vivió en la tierra, era un ser humano como tú, como yo. No he No, preguntado, pero no he no preguntado fue de la la tierra. pregunta si era ser humano. La pregunta fue si Exacto. resucitó un cuerpo espiritual. Fue resucitado a la vida espiritual. Pregunta de Ahí, nuevo. Según lo que estamos leyendo en el versículo Bastián, 44. Acerca que hay un cuerpo físico Dale. y que también hay un cuerpo espiritual, nos está ayudando a entender cuál es la naturaleza de los cuerpos que Dios ha creado, tanto físicos como espirituales. Ya se va a básicamente. cortar, La pregunta- por eso los quería parar, porque ya se va a cortar. Pero la pregunta es, San Pablo dice, se resucita un cuerpo se resucita. Pero Haces para otro que zoom, algo entonces. resucite, sí, para que algo resucite, evidentemente, si ese cuerpo fue resucitado, si se resucita un cuerpo espiritual, si ese cuerpo espiritual fue resucitado, ese cuerpo espiritual tuvo que morir previamente, porque dice se resucita un cuerpo espiritual. Jesús, Entonces, pero no es que se resucita. acá no está hablando de dos cuerpos diferentes, está hablando de la misma persona que muere teniendo un cuerpo físico y resucita un cuerpo espiritual. O sea, no está separando esas dos situaciones, ¿no? El contexto habla de los cuerpos. Todo el contexto de San Pablo 15 en adelante, de 30 en adelante, dice, ¿con qué cuerpo han de venir? O sea, hay un contexto de que se habla del cuerpo. Claro. No de la persona, pero sí se habla del cuerpo. Si quieren les paso nuevamente Zoom, porque yo... Sí, dale. La conversación. Ahí les paso. A ver, envíame el enlace antes que se corte. Sí, no sé si los muchachos van a querer seguir hablando, pero... Sí, creo que segundo sí pueden. Unos minutitos más porque yo también me tengo que ir. Si les parece, 5 minutos más. Sí, porque tengo cosas que hacer. Ahí les paso. 5 minutos porque si no tengo cosas que hacer. Les pido disculpas. Ahí les paso el Zoom, ¿sí? Ahí les paso. Dale. Dale. Y no voy a estar mucho tiempo porque no puedo. Si no, me encantaría. Ahí les paso. Resucitó en un cuerpo no físico. Ya. Ok, perfecto. ¿Esa es tu pregunta específica? En eso giraría el tema. Ya. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, ¿es el único interés que tú tienes? ¿Tienes alguna posición con referente a alguna religión? No, yo personalmente no, pero sí he podido leer un poco la Biblia en base a ese tema, y principalmente por mi abuela, que era católica, ella un poco me hablaba sobre ese tema también. Ya. Mírame, en un cuerpo a un cuerpo humano, ¿no? Que muchos no lo reconocieron, ¿no? Lo reconocieron después que habló, pero él sí tuvo una resurrección en un cuerpo terrestre, no fue en un cuerpo espiritual, ¿no? Okay. Pero fue físicamente, no se veía o no lo veían como él fue antes. Entiendo. Antes de seguir con el tema,
Jesús, si vos querés opinar algo, también sos libre. No, lo escucho, el muchacho que qué religión pertenece. Perfecto. Bien, entonces, a ver si la resurrección que vos me comentas es una resurrección no material. Cuando tú no te refieres a material, ¿qué significa? Me refiero a principalmente lo que había leído en la página JW que me mostró tu esposa. Ajá. Y en la lupa empecé a buscar información al respecto. Y hasta donde he podido investigar sobre lo que enseña JW, es una resurrección en espíritu, la cual ustedes enseñan o creen. Ya. Ahora, Un espíritu. sí, que Jesús resucitó como un espíritu, ¿no? Pero después se materializó, algo así, creo que argumenta. Ya. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Bueno, él tuvo una, bueno, claro, primero fue, ¿no? Él sube en espíritu, ¿no? Y después regresa en cuerpo, y se materializa en un cuerpo, ¿no? No entiendo muy bien que de repente habrá leído, pero eso es lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál es el fondo que quieres saber con referente a eso? Tiene que haber un fondo, me imagino, ¿no? Bueno, el fondo es la pregunta que menciona el señor Pablo en 1 Corintios 15:35, donde se habla con qué clase de cuerpo van a venir los resucitados. Perfecto. Por ahí sería el eje, el núcleo del tema, ¿no? Perfecto. Vamos a más o menos ubicarlo. Ya, perfecto. Vamos acá. 1 Corintios 15:33, ¿no? 35, si no me falla la memoria. Si es 33 está bien, no hay problema. Ya. A ver, vamos a ver. 33 dice, no se deje engañar la mala compañía, se entra en razón. El 35 dice, no obstante, alguien dirá, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sí. ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Es correcto esto? Sí. Ya, perfecto, ya. Ok. Antes de eso, ¿no? Bueno, cuando una persona muere, ¿no? Realmente lo que hace, y lo que la Biblia dice, es que se descansa, es un descanso. Cuando le dijo a Lázaro, Lázaro le dicen a Jesús, ¿no? Lázaro está muerto, y él dice, está descansando. Entonces, básicamente, cuando uno muere, ahí queda todo, no hay memoria de nada. Pero el cuerpo humano se deteriora, se desintegra, y Jehová Dios tiene en su memoria la vida de esta persona, ¿no? Y cuando hay una resurrección, como decir, un chip, esa vida, lo pone un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo, un cuerpo joven, ¿no? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No te podría decir si va a ser un cuerpo exactamente igual al que tenía, en el sentido de que las personas lo van a poder reconocer. Ok, ¿te parece si entramos al punto del reconocimiento? Porque hace un rato me hiciste acordar que también tocaste ese tema. Que no lo reconocieron y todo eso. Hola. A ver. ¿Te parece si canalizamos la conversación por ahí para dar inicio? Me gustaría, antes, para no hacer tanto, no los quiero interrumpir, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Usted es testigo de Jehová, por lo que veo, ¿no? Correcto. Ah, ok, buenas noches, mucho gusto. Jesús es mi nombre. Yo estaba escuchando lo que usted dijo y creo que van a hablar del tema de la resurrección, por lo que veo, ¿no? Bueno, sí. Quisiera saber exactamente por dónde van, si son preguntas específicas o es un tema global acerca de... Bien, me gustaría hablar acerca de lo que se resucita, porque ustedes creen que se resucita la persona, ¿no? Correcto. Bien, voy a anotarlo acá para no perderme. ¿Ya? Se resucita la persona, ok. Y recién por lo que escuché, usted dijo de que Dios guarda en su memoria el patrón de vida, el intelecto, el pensamiento
de la persona y la mete en otro cuerpo. Eso es lo que usted dijo, ¿no? Correcto. Bien. Le da un cuerpo nuevo en la resurrección. Bueno, ahí está. Ahora esa es mi pregunta y me gustaría, con mucho respeto, ¿su nombre cómo es? Percy González. Percy. Me gustaría, por favor, si podíamos profundizar, porque me gustaría aprender y me gustaría compartirle esta reflexión. ¿Podría usted definirme qué es persona? ¿Podría usted definirme qué es una persona? ¿Es una persona o la vida de la persona? Porque la persona, nosotros como personas, tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un corazón. ¿No? Esa persona, cuando la persona muere, descansa en la muerte, ese cuerpo físico se desintegra. Y la memoria de esa persona, ¿no? El corazón, los sentimientos de esa persona, Jehová Dios lo guarda en su memoria y lo tiene ahí hasta el momento de la resurrección. Bien, a ver si logré entenderlo. Usted dice que se resucita la persona, o sea, la mente y el corazón, ¿no? Así es. Bien. ¿Y qué conforma una persona? ¿Solamente la mente y el corazón? Básicamente, sí. Básicamente es la vida que tuvo. Bien, podríamos decir entonces que una persona es la mente y el corazón, pero no el cuerpo. Una persona no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Una persona no tiene cuerpo. No tiene cuerpo en el momento que está descansando en la muerte. ¿Usted es persona? Sí, ¿no? Claro. Y usted tiene cuerpo. Correcto. ¿Y se lo va a resucitar a usted como persona? Después, en el momento de la resurrección, con esa mente, con esa memoria de esa persona que tuvo en vida anterior, Jehová Dios le va a dar un nuevo cuerpo. Y va a estar esa persona en resurrección. Y va a acordarse, ¿no?, de las cosas buenas. No se va a acordar ya de las cosas malas. Bien, a ver, porque quiero lograr entenderlo, Percy. Usted me dice que una persona es un ser humano capacitado de mente, cuerpo, pensamiento, intelecto. ¿Estamos de acuerdo? Una persona es usted, soy yo, es Paul. Somos personas porque tenemos mente y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Acá tengo una persona con mente y cuerpo, ¿sí? ¿Ya? Bien. Ahora mire lo que yo hago con esta persona. Separo la mente y el cuerpo. ¿Cuál de los dos es la persona? ¿Cuál de los dos es la persona? Bueno, la persona, si usted lo quiere definir como una persona físico, simplemente es un cuerpo. Pero lo que importa es la mente de la persona. Hay dos personas, ¿no? Entonces, tenemos una persona con cuerpo y tenemos la persona que no es el cuerpo. Básicamente la mente, ¿no?, los sentimientos, no son diferentes al cuerpo material. Ahorita personas, tenemos una mente, tenemos un corazón. Pero cuando nosotros descansamos en la muerte, pues el cuerpo simplemente es el cuerpo. Claro, pero entonces se resucita. A ver, eso es lo que yo quiero entender y quiero lograr con mucho respeto, vuelvo a repetir porque no quiero entrar en discusión, quiero lograr entenderlo. Usted me dice que se resucita la persona. ¿Estamos de acuerdo que se resucita a la persona, a la misma persona, ¿no? El cuerpo físico no lo que va a tener Jehová Dios en su memoria no es a la persona en sí física, es la persona que era, lo que tenía su memoria. Bien. Su memoria acerca de los recuerdos buenos y sus sentimientos. Bien, entonces no se resucita la persona, se resucita la personalidad, o sea, el intelecto. Sí, es correcto. Las Bien. memorias de esa persona, las memorias positivas, ya no las negativas. Bien, ahí quiero llegar. Bien, se resucita la mente, me está diciendo usted, el cerebro,
el intelecto, ¿no? El corazón de la persona, ¿no? El corazón, no el cuerpo. Bien, bien. Pero a eso quiero llegar. El corazón son el intelecto, el pensamiento, ¿no? Para usted, Sí, así sí. entonces se resucita un pensamiento. Lo que es la persona por dentro, no es el cuerpo. A ver, usted ahora tiene, por eso usted, vamos a suponer, usted ahora tiene un pensamiento activo, que es su persona. Bien, esa es su persona. Bien, y también tiene un cuerpo y un pensamiento, que esa es su persona física, o sea, dos personas. Bien, usted ahora es dos personas. Usted es una persona física y una persona inmaterial en este momento, ¿no? Claro, claro. Dos personas, claro. Dos personas es usted. No son dos personas, es una persona. La parte material, ¿no? Y la parte mental, la parte sentimental, la parte espiritual. Bien, lo que no es cuerpo. Pero usted me dijo que el intelecto, el pensamiento es la persona. Bueno, de repente lo que estamos no utilizando no son los conceptos que tal vez podríamos tener de persona. La persona, llámale el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano como cuerpo, corazón, ¿no? El movimiento, todas estas cosas, ¿no? Llámale lo que no es humano, los sentimientos, puede ser realmente como algo físico, las memorias, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Se almacena en el cerebro, ¿no? Pero tú tienes sentimientos y tienes una memoria. Claro. Percy, una no me pregunta. Está entendiendo quizás, pero está bien. La persona vendría a ser el conjunto de lo que es la parte física y no física. Correcto, sí, exactamente. Bien. Continúa, Jesús. Bien, ahí lo entendí. No, está bien. Entonces, básicamente, lo que hace que el pensamiento funcione, el intelecto funcione en el cerebro, es la dopamina, la excitoxina, ¿no? En el cerebro del ser humano, la serotina, la dopamina, la endorfina, eso es lo que son las reacciones químicas del cerebro que hace a la personalidad o al hombre. ¿Usted está de acuerdo en eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Científicamente, si eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Pero no podría decirte si las memorias o los sentimientos son todas esas cosas que tú has podido decir que son de repente elementos biológicos del cuerpo, ¿no? No sé mucho de es eso. que es malo, he leído en algún artículo de la revista La Atalaya que cuando la persona muere no queda nada vivo, no queda nada porque muere el cuerpo, el cerebro deja de funcionar y lo que compone a estos impulsos, lo que son las emociones, cesan. ¿Y qué es lo que provoca esto? Justamente es la dopamina, la serotonina, la oxitoxina, la endorfina, la serotonina, la oxitoxina, la endorfina, son las 4 sustancias químicas que producimos en nuestro organismo, o sea, son responsables de nuestro estado de alegría, de júbilo, de confianza, el equilibrio, la felicidad, el patrón de vida, según lo que enseña también asociado a esto, el cuerpo gobernante, como usted le llama. Pero cuando usted me dice que se resucita la persona y no hay un cerebro físico que provoque estos recursos, bueno, entonces ahí entramos en una debacle, ¿no? Pero vuelvo a repetir, usted me dice que se resucita el patrón de vida, el pensamiento, el intelecto, le llama persona a eso, pero también le llama persona a eso y al cuerpo. Para usted persona es solamente el pensamiento, el recuerdo, y para usted persona también es el alma humana, que es el cuerpo para usted, con la mente, eso también es persona. Entonces, eso es mi pregunta básica, ¿no? Entonces no se resucita la persona en sí entera, sino una parte, según usted, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no? El cuerpo físico no es lo que se resucita, el cuerpo físico está... La parte básicamente de los recuerdos
acuerdo de esa persona. Ahora la pregunta, ¿por qué es tan importante esto para ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Porque parece que ustedes tienen una posición bastante extrema. Bien. No es tratar de estar debatiendo, y no es... ¿Puedo responder un poco? Sí, bueno, está bien, me gustaría. Está bien, sí, con mucho gusto. Perdón, ahora le contesto a Percy por qué me interesa en ese tema. Sí, quería responder a ese comentario que dijiste, Percy. Un debate es otra cosa, no tiene nada que ver. Acá estamos compartiendo, estamos analizando, estamos yendo con preguntas para poder entender. Y segundo, todas las personas que están, bueno, que ustedes van a conversar a las casas, me imagino, tienen una posición ya establecida. El detalle es simplemente llegar a la verdad, tratar de hilvanar, tratar de agudizar, como dice la Biblia, con las dos espadas, ¿no? De eso se trata, no se trata de algo negativo, no hay que llevarlo por el mal camino. Es una conversación nada más que mediante un proceso se va a llegar a una conclusión más adelante todavía. Ahora, con el tema que te planteó Jesús en base a la persona es, bueno, por lo que entendí, es algo simple en la cual nosotros queremos saber cuál es la posición definida de ustedes, de los testigos. ¿Resucita una parte de esa persona? Porque cuando estaba Jesús, por ejemplo, en la tierra, era una persona, pero tenía cuerpo físico, ¿verdad, Percy? Es correcto. Exacto. Ahora, en la resurrección no resucita el cuerpo, según lo que escuché, pero resucita una parte de esa persona anterior, entonces. Correcto. Ok, entonces, al momento que lo que te decía Jesús, de la endorfina y otros componentes químicos que dan origen al pensamiento, lo que dan origen a toda la parte que no es física, sino, perdón, que sí es física, pero en otro sentido. Entonces, la persona en ese aspecto, el pensamiento, ¿es algo físico o no físico? Esa parte del cuerpo no es física. El cuerpo, el cuerpo en sí no es físico. O sea, si uno se para... dejando de lado un cuerpo. Dejando de lado el cuerpo. El pensamiento. La parte Percy, del pensamiento. es físico. O sea, lo que genera esos componentes químicos generan el pensamiento. ¿Eso es físico para usted o no? Eso es, bueno, eso no sabría decirte en este momento. ¿Sabe por qué, Percy? Porque si eso es físico, me gustaría exponer un poquito. Si ese pensamiento y todo eso parte desde la física, pero si no se resucita el cuerpo, entonces no puede resucitar eso que parte de algo físico. Una de dos, o es algo espiritual, intangible, no palpable, invisible y que subsiste cuando el cuerpo muere, porque usted me dijo al principio que eso queda en la memoria de Dios, ¿no? Usted me dijo que eso queda en la memoria de Dios. Bien, pero ¿eso queda vivo o queda muerto en la memoria de Dios? Bueno, Jehová Dios creó ¿cómo se llama? El ser humano, ¿no? Y él debe saber cómo va a poner toda esa memoria y todas esas cosas que pueden ser físicas en un nuevo cuerpo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el cuerpo físico simplemente se desintegra y lo que son las memorias de las personas que tiene Jehová en su memoria se va a poner en un nuevo cuerpo en el momento de la resurrección. Bien, yo entendí el argumento que usted me dio, o sea, lo entendí, simplemente, y le digo con todo respeto, no puedo concebir esto. Mire, y si quieren alguna otra ocasión, con mucho gusto, tenemos un diálogo, un poquito, acá es tarde, por ejemplo, seguramente usted también está ocupado, tiene cosas que hacer, pero mire... realmente ya me está yendo a descansar, pero... Bien. Sebastián me escribió... Le quería leer algo, no sé si usted lo quiere buscar en el sitio de ustedes, en el sitio de Biblioteca en Línea, o si quiere se lo leo yo. A ver, por favor. Bien. Podemos quedar para otro momento más temprano, ¿no? Ahora que ya sé exactamente cuál es el punto que quieren. Bien. Claro, para que lo estudie. Bien, ahí está. Se lo comparto. Se lo comparto. Mira, en la revista La Atalaya
del 15 de abril del año 74. Si usted lee en la página 247, mire lo que dice, porque yo se lo voy a compartir a Paul para que se lo pase a usted, pero me gustaría que usted lo profundice y lo analice. Dice, ¿pero qué hay del alma? Bueno, ante todo tenemos que reconocer el hecho bíblico de que toda criatura viviente tiene un organismo o cuerpo, sea celestial o terrestre. Por lo tanto, dice, ¿no? No hay tal cosa como un espíritu separado del cuerpo. O sea, separar el cuerpo de un espíritu, dice la sociedad Watchtower, el cuerpo gobernante, que no existe. Bien, el alma es la persona. Dice aquí, el alma es la persona. Y me dice, ¿qué es la persona? Dice, el alma es la persona que incluye tanto la personalidad como el organismo. A través de las escrituras se muestra que el alma viviente es la persona viviente, manifestada con todos los atributos humanos, mentales, físicos y espirituales. O sea, persona es un ente que tiene mente, dice, atributos mentales, físicos y espirituales. Son 3 atributos que dice el cuerpo gobernante que tiene la persona. Pero cuando usted me dice que se resucita a la persona, o sea, solo una parte, no se está resucitando a la persona que el cuerpo gobernante dice que es persona todo junto. Y para que se resucite esa persona debe morir todo junto y resucitar todo junto. ¿Por qué? Mire qué simple. Vamos a suponer, y se lo voy a hacer con esto porque creo que me va a entender mucho mejor. Yo tengo aquí una persona, ¿sí? Mire, Percy, se muere la persona, se muere. Ahora, yo rescato la memoria de esa persona y yo la pongo en otro cuerpo, como me dice usted, ¿sí? Bien. Lo que resucitó de esa persona, el pensamiento que usted me dice, o sea, ¿esa persona resucitó íntegra o resucitó una parte en un cuerpo nuevo? Esa es mi pregunta. Y otra cosa, San Pablo dice en Primera de Corintios, se siembra cuerpo de carne, dice en la traducción de ustedes, y se resucita un cuerpo espiritual, dice así en su traducción. Y ustedes entienden espiritual por inmaterial. Okay. Cuando se le da se le pone el chip a ese cuerpo que resucita con el chip, ese cuerpo que se le da, ese cuerpo resucita, porque San Pablo dice se resucita un cuerpo espiritual. Ese cuerpo se resucita, ¿y en qué momento ese cuerpo nuevo resucita? Porque para que resucite tiene que pasar algo previamente, y antes de resucitar tiene que haber muerto. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento murió toda la persona íntegra para resucitar? ¿Y en qué momento ese cuerpo nuevo murió para resucitar? Porque dice, se siembra cuerpo de carnal, se resucita cuerpo espiritual. Si ese cuerpo resucitado espiritual, resucitado ese cuerpo, entonces ese cuerpo tuvo que haber muerto. A menos que usted entienda cuerpo por persona, todo entero, y entonces me está llegando la razón. ¿Cuándo murió ese cuerpo para ser resucitado? Ya, mire, yo le voy a pedir, ¿no? En otro momento, reunirnos para que esté más fresco y saber por dónde van, ¿ya? Para hablar del tema. Martín, ¿me da la referencia, por favor, de esa atalaya? Bien, se la paso. ¿Cuál es la fecha nomás? 15 de abril del año 74, página 247. Página 247. Y creo que Paul quería citar un texto de Juan, y con eso nos terminamos, ¿no? En Evangelio según San Juan, Paul. Sí. Y con eso Evangelio creo que según estaría. Sí. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan 2:19.
como estoy acá con el perrito, ayúdame con el texto bíblico. Jesús le respondió, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, me gustaría leerlo Claro. y profundizarlo. Yo tengo la Biblia de ustedes. Me gustaría compartirlo y lo leo. Así con esto terminamos, ¿le parece, Percy? Y lo seguimos otro día. Bueno, voy a leer el pasaje porque me gustaría leerlo despacio, lento, para que podamos apreciarlo. Dale. Bien. Vamos al versículo 17, un poquito más. Ya. Sus discípulos recordaron que está escrito: la devoción que siento por tu casa arderá en mi interior. Al ver esto, los judíos les preguntaron: ¿qué señal puedes mostrarnos? O sea, querían una señal visible, ¿no? Los judíos. ¿Qué señal puedes mostrarnos de que tienes autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: tomó 46 años construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Y aquí, en el versículo 21, hay lo que se dice una confusión adversativa, que lo que está haciendo es aclarar a qué se refería Jesús. Y lo tenemos en otro texto también, se lo voy a mostrar. Dice: pero el templo del que Jesús hablaba era el templo de su cuerpo. O sea, aquí Juan aclara, para que no haya interrogantes, que Jesús decía que iba a levantar lo que los judíos iban a derribar. Y el templo se refería a su cuerpo. Y me llama mucho la atención este pero. Cuando dice pero él se refería, lo encontramos también en otro texto, por ejemplo, cuando se corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, y Juan aclara: pero Jesús no dijo que no moriría. O sea, les quita las dudas. Y ese pero aclara a qué se refería. Entonces se refería al templo de su cuerpo. Y ahí, listo, Juan, Paul, te dejo con el argumento y ya nos retiramos. Bien, entonces ahí, según lo leído y según lo que podemos entender, ¿cuál cuerpo se refiere el 21? ¿Al cuerpo físico o al cuerpo espiritual? Percy. Acá se refiere al cuerpo espiritual. ¿Ya? Miren, podríamos el día yo puedo, como te dije, yo puedo los miércoles, ¿no? Ya sea en forma presencial, en forma Zoom, y más temprano. Perfecto. Podría ser el día Ya. miércoles, ya pueden a partir de las 7 de la noche. Perfecto, o sea, sería 9 de Argentina, ¿no? 9 de la noche. ¿Ya? 9 de la noche, hora local Lima. Sí, 7 de la noche de acá de Lima y 9 de la noche Argentina. A 7 p.m. para el próximo miércoles, ¿les parece? Creo que sí, Jesús. Sí, no hay problema. Ya. Perfecto. Bien. Ya veo que también se está acabando en 2 minutos. Entonces, el próximo miércoles seguimos conversando de este tema, ¿les parece? Perfecto. Bien, entonces un abrazo. quedó pendiente la pregunta que le hizo Jesús y bueno, usted me respondió que el 21 se refiere al cuerpo espiritual. Así es. Seguimos La conversando. pregunta que le dejaría para que tome nota antes que se me apague el celular es, si el 21 es el cuerpo espiritual, entonces el 19 dice que ese cuerpo espiritual lo derrumbaron, pero ¿quiénes? Es la pregunta. Perfecto. Entonces conversamos la próxima semana. Dale, buenas noches, un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo. Bueno. Bueno, más o menos esa fue la trama, Luis, que conversamos con Alex y bueno, invité a un amigo también que estamos un poquito con algunas preguntas con referente al tema de la resurrección, Chicos, mucho de tiempo, Cristo. igual mucho tiempo yo por ahí no me puedo quedar, pero en otra ocasión también la podemos seguir. Me quedo un rato, pero por ahí mucho tiempo no puedo. Sí, no hay problema, como puedan, chiquillos. Perfecto, genial. Bueno, entonces vamos a entrarle de una vez al tema para no perder tiempo. ¿Pueden buscar en su Biblia Juan 2:19? ¿Perdón? ¿Pueden buscar en su Biblia, traducción del Nuevo Mundo, Juan 2:19? ¿Ya? Bien.
ahí se menciona que Jesús hizo una promesa a los judíos, ¿cierto? Claro. Muy bien. Obviamente ese texto está en simbología, pero en el versículo 21 se literaliza, porque habla del templo que vendría a ser su cuerpo. La pregunta simple es, ¿se levantó lo derrumbado por los judíos, lo que mataron al cuerpo de Jesús? ¿Cómo no entiendo tu pregunta? ¿A qué te refieres, amigo? Bien, de nuevo. El texto dice, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Ah, ¿te refieres a si Jesús resucitó con un cuerpo físico o con un cuerpo espiritual? Exacto. Ah, bueno. Sí, en la primera carta de Pedro explica que resucitó con un cuerpo espiritual. Y ¿O tú aquí tú tienes alguna opinión sobre este asunto? me gustaría saber, ir por partes. Primero con este texto, ¿cómo se sustenta la resurrección espiritual con Juan 2:19? Bueno, ya. ¿Qué están leyendo? Bueno, Lo puedo buscar porque yo tengo una Biblia acá. ¿Qué es lo que Sí, están búscale. leyendo? búscalo ver. nomás. Juan capítulo 2, versículo 19. Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 2, verso 19. Perdonen mi lentitud, pero Dale, dale. capítulo 2, versículo, 19. lo leo, Dale. 19 acá. Jesús les respondió, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando él fue levantado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Muy bien. La pregunta nuevamente sería, ¿Dios cumplió la promesa de Jesús que se levantaría el templo o cuerpo derrumbado de Juan 2:19? Buena pregunta, Paul. Mira, con respecto a eso, en la primera carta de Pedro, en el Bien. capítulo 3, en el versículo 18, la Biblia explica que Jesús fue resucitado con un cuerpo espiritual. De hecho, cuando Ok. sus apóstoles visitaron la tumba, la Biblia explica que no encontraron el cuerpo de Jesús. Perfecto. ¿Cómo armonizas entonces la resurrección que aparece en Juan 2:19 con primera de Pedro? ¿Cómo me Bueno, sustentas? Dale. evidentemente el auditorio de Jesús no entendía el concepto de una resurrección espiritual, así que sin duda Jesús le estaba hablando en los términos que ellos comprendían, que era devolver a una persona a la vida, sencillamente. A ver, ¿puedo preguntar algo? Lo que Dale. dijo el muchacho Luis. Yo les digo, yo no soy un experto bíblico, pero a simple vista leí y creo que entendí bien. Jesús, vamos a ser sinceros, Jesús nunca mintió, no va a mentir tampoco, ¿no? Yo leo que ahí dice, los judíos hablaron con Jesús, Jesús les dijo, derriben este templo, este. Ahí hay un pronombre demostrativo, como que yo le diga, arrojen este vaso, arrójenlo, derríbenlo, que yo lo voy a levantar en 3 días. Y para que no haya ninguna duda de que se refería al templo de su cuerpo, el evangelista añade, pero él se refería al templo de su cuerpo. Y es acá donde yo me pregunto, los judíos derribaron algo, un templo, que Juan añade que era su cuerpo. Entonces, ese templo que era su cuerpo, el cual fue el derribado, ¿cuál fue?
el derribado? ¿El físico que él prometió levantar o el espiritual que no fue derribado, que él no prometió levantar? Muchachos, ¿ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna convicción ya sobre este asunto? No, son preguntas sinceras las que le estoy haciendo. Es más, yo creo que si yo estoy equivocado en el concepto, voy a aceptar, a ver, nosotros estamos en busca siempre de la verdad. Si ustedes tienen la verdad, yo la debería aceptar, sin ningún problema. Estoy Es que abierto claro. a aceptar la verdad. Muy bien. Es que que disculpa, Jesús, sí. no puedes estar equivocado en un concepto si me estás haciendo solo una pregunta. ¿Cómo? No puedes estar equivocado en un concepto si solo estás planteando una pregunta. Lo más probable es que ya tengas un concepto, entonces. No, simplemente tomé el versículo bíblico que acá el amigo Paul compartió, y creo que no hay que ser tampoco un erudito bíblico para entenderlo. Pero si ustedes tienen una explicación referente a ese texto que armonice, por ejemplo, con el texto que usted muy respetuosamente compartió, Primera de Pedro, si usted me lo puede armonizar, si me lo puede armonizar, sin negar y el uno y el otro, yo estoy dispuesto a aceptar lo que usted enseña porque yo quiero saber la verdad. O sea, mi intención no es discutir con nadie. Mi intención es saber si yo estoy creyendo algo mal, porque ustedes ¿Pero son... estás creyendo algo? Esa es mi pregunta. ¿Estás creyendo algo? ¿Crees en algo sobre la resurrección o no? Hasta ahora lo que creo es lo que acabo de leer. ¿No habías leído antes ese pasaje? Lo había analizado sin, por ejemplo, entrar en esto del pronombre demostrativo, sin entrar muy a fondo en este tema gramatical. Pero a simple vista tampoco creo que hay que analizarlo. Ahora, Primero de Pedro, por ahí sí hay que analizarlo, y por eso creo que usted, si está más capacitado, yo estoy abierto a que usted me haga entender cómo concilian los dos. O sea, yo estoy abierto a eso, ¿me entiende? A que usted me haga entender cómo pueden conciliar los dos textos, en donde Jesús dice que se va a levantar uno, que es su cuerpo fue derribado, y después Primera de Pedro dice que se levanta un cuerpo espiritual. Yo no creo que haya una contradicción, pero como ustedes son los que dan estudios bíblicos y están capacitados para dar estudios bíblicos, por eso los dan, entonces desde mi ignorancia les pregunto cómo podríamos hacer para encajar estos dos versículos. ¿Me entiende? ¿Y tú, Paul, tienes alguna idea sobre este asunto? Bien, te comento. Pasa que al leer la Biblia me topo con este texto bíblico, en la cual me indica una acción y posteriormente otra acción. Entonces lo que yo me pongo a pensar es cómo concilio el texto que vos me citaste con el texto que menciona Juan. La idea o concepto que vos me dijiste, si yo tengo, es básicamente a lo que enseña el apóstol. El apóstol a mí me está diciendo algo y yo entiendo que ustedes creen que no hay contradicción bíblica. Por lo tanto, debe haber una armonía. Esa armonía es la que me falta entender. Yo quisiera entender. Yo tengo un entendimiento ya, pero ese entendimiento es un entendimiento falible que podría estar errado, como cualquiera de nosotros. Si vos tenés uno mejor, ¿Y cómo lo entiendes tú? como le enseña el apóstol, la acción de derrumbar iba a ir primero y la acción de levantar iba a ir después. No puede levantarse algo que no ha tenido una acción anterior. Ahora, acción de derrumbar y acción de levantar, ¿qué cosa? ¿Ya? Si vos me decís que después de la resurrección, Jesucristo era un espíritu, te pregunto, ¿en qué momento derribaron ese espíritu para que se levante? ¿En qué momento derribaron ese espíritu? Para que se levante. Porque Juan 2:19 y Primera de Pedro 3:18 obligadamente tienen que conciliar, no contradecirse uno contra otro. ¿Te escucho? Sí, mira, te soy honesto, nunca había visto una incompatibilidad en ambos versículos, nunca.
La ve Perfecto. ahora. Estoy tratando de entender qué es lo que te confunde. Eso estoy tratando de entender. Sí, A ver. de hecho, yo quisiera agregar, no sé si te sirva, Pau o Jesús, en el sentido de que Jesús mismo indicó que no iba a resucitar en un cuerpo de carne y hueso, pues él lo daría como un sacrificio por la humanidad. Entonces, en concordancia con lo que tú dices, él está hablando de sí mismo, de que iba a ser derrumbado, pero él iba a ser resucitado al tercer día. ¿Qué iba a ¿Ok? ser? Iba a ser- resucitado? Y va a ser resucitado, obviamente, la acción de resucitar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa menciona Juan 2:19? Que iba a ser resucitado. O mejor Tú dicho, entiendes ¿qué- que- A ver, Paul. La idea tampoco es entrar en una controversia. Porque si para entrar en una controversia, yo voy a apagar el modem. Lo que yo les quiero, acá lo que yo quiero, lo estoy entendiendo a los dos. De un lado están ustedes que dicen que Jesús levantó otro cuerpo, y del otro de tipo lado, espiritual, claro. claro, espiritual es inmaterial para usted, sin materia. Inmaterial, claro, Ok. claro, inmaterial, Ok. claro. Y buenísimo. de este lado yo leí, y Paul también entendimos, que Jesús prometió levantar algo. Yo me voy a enfocar en este momento en Jesús. Vamos a suponer que acá está Jesús. Y yo veo que Jesús le dice a los fariseos, derriben este. Les dicen este, ¿por qué? Porque les quería mostrar algo. Este. Si yo digo este, es pronombre demostrativo, demostrar. Este templo derriben. Que yo en 3 días lo levantaré. Y se refiere a la resurrección, porque en el versículo 21 dice, por cuanto, cuando resucitó. O sea, en la resurrección iba a levantar algo que fue derribado. Pero Juan me añade, en el versículo 21, que lo derribado iba a ser el templo de su cuerpo. O sea, los judíos derribaron a Jesús, sí, lo mataron, lo derribaron. ¿Y Jesús qué dijo? Que iba a levantar lo derribado. Entonces la pregunta que hizo Paul fue si el cuerpo espiritual de Jesús, que ustedes creen que resucitó, si ese cuerpo alguna vez fue derribado para ser levantado después, o si Jesús prometió levantar algo que los judíos estaban viendo, y Juan añade que era su Ya. cuerpo. Esa Mira, es lo que por ahí no... Sí. Te voy a explicar cómo lo entiendo yo, cómo lo armonizaría. Honestamente, nunca había visto una contradicción, nunca me había topado con alguien que tuviera dudas con respecto a esto. Pero para mí la explicación es sencilla y era una explicación que el auditorio de Jesús tuviera que entender. Partamos de esa base. Jesús estaba hablando en términos que quienes lo oían debían comprender, ¿cierto? Así que para mí es sencillo. Aunque el cuerpo Para nosotros físico de también, Jesús, porque nosotros lo oímos, en su palabra leemos y creemos lo que Él nos está diciendo. claro, cuando Jesús habla de sí mismo, está hablando de su persona, ¿cierto? Me parece a mí que Él sencillamente está explicando que aunque lo matarían, resucitaría, ¿cierto? Y que Él como persona seguiría existiendo. Esa persona, porque cuando Jesús pasó del cielo a la tierra mantuvo su misma personalidad, aunque en otro cuerpo, pero Él era la misma esencia, la misma personalidad. Tenía los mismos recuerdos, los mismos rasgos de personalidad similares a los de Dios, ¿cierto? Era en otro cuerpo la misma persona. En el cielo era una criatura espiritual, en la tierra era una persona física, pero la misma persona, no otra persona. Así que sencillamente Jesús se estaba limitando a decir que esta persona sería muerta, pero que a los 3 días seguiría siendo la misma persona. O sea, Jesús se refería a la persona, no al templo de su cuerpo. A la persona, no estaba especificando detalles sobre el tipo de cuerpo con el que resucitaría. Claramente su auditorio no comprendía en ese momento una resurrección de tipo espiritual. Bien, entonces podemos concluir que Jesús se refería a Él como ser. derriben este templo y en 3 días levantaré. A él como ser. Derriben este ser dejará de existir y este ser volverá a existir en 3 días. O sea, así como... Si yo dijera que se refería al templo de su cuerpo, no podría conciliarlo entonces. Se refería a él como persona, a él, al cuerpo que él tenía como persona. ¿Al cuerpo se refería?
al ser, a la persona. Esta persona dejará de existir y esta persona va a volver a existir. Así lo armonizaría yo. Tú me preguntaste cómo lo armonizaría yo. Ok. Así. Ok, no Así. literalmente al templo de su cuerpo. No, No se No. refería al templo de su cuerpo, entonces. no. De hecho, él mismo dijo que entregaría ese cuerpo en sacrificio. Así que no podría estar diciendo que lo recuperaría. ¿Y no creen que por ahí, yo lo que entiendo, ustedes me dicen que no se refería al templo de su cuerpo, el evangelista me dice que sí, perdónenme, yo obviamente le creería al evangelista, no se ofendan. Pero usted dice que se levantó la persona, ok. ¿Pero a qué se refiere con persona? ¿Al intelecto, al pensamiento? A todo eso. El intelecto, las emociones, las actitudes, las preferencias. Bien, y eso fue levantado después. ¿Sí? Bien, y en algún momento entonces estuvo derribado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el pensamiento para usted se puede derribar. Cristo dejó de existir. Claro. La persona dejó de existir. De hecho, él dijo que no iba a resucitar en un cuerpo de carne y hueso, porque él daría su cuerpo en sacrificio. Entonces, si llegamos al caso, él dijo que en su momento ese cuerpo iba a dejar de existir, pero él no. Él iba a resucitar el tercer día. Ok. Ahora los estoy entendiendo. Bien. El que daba el sacrificio, en este caso, vamos a suponer, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sacrificio creo que lo daba el sacerdote. ¿Sí? Bien. Ok. Y Jesús era la víctima, en este caso el cordero. Y también el sacerdote, según explica la carta a los hebreos. Se dan cuenta entonces que se puede, si vamos a usar esa analogía de que no podía levantar su propio cuerpo, entonces tampoco podría ser sacerdote, porque sacerdote no puede ser nunca la víctima. Pero se demuestra que Cristo sí puede ser la víctima. Es más, usted recién dijo que resucitaría la vida. Recién dijo usted, se resucita la vida de la persona. Bueno, ¿y la vida incluye todo o solamente la mente? ¿A qué te refieres con todo? Claro, para usted, ¿qué es la vida? ¿Solamente el intelecto? No, por las emociones. Dios no es solo un intelecto y está vivo. Claro, yo Tiene soy emociones, una gustos, persona que tiene vida. preferencias. Yo soy una persona que tiene vida, ¿no? Claro. ¿Sí? Tengo intelecto, pero ¿por qué se me define con vida? Porque solamente tengo pensamiento o porque tengo cuerpo. Bueno, la Biblia explica, el apóstol Pablo explica en la primera de los Corintios capítulo 15, que así como existen cuerpos físicos, existen cuerpos espirituales. Claro, yo entiendo a lo que quiere llegar. El tema es que para usted yo entonces soy una persona con vida o tengo vida simplemente por el intelecto o por el cuerpo también. Todo eso junto. Bien, es por eso que no concilio cuando Jesús, por ejemplo, dice yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense que dice volverla a tomar. Y si usted me dice que la vida incluye todo, el cuerpo y todo, entonces la volvió a tomar. En cambio, si se le dio un cuerpo nuevo, no la volvió a tomar, porque ese cuerpo nuevo nunca lo tuvo. Tuvo uno anteriormente. Cuando dice volver a tomar, ¿me entiende? Es evidente que ustedes tienen una postura predefinida sobre este asunto. ¿Pero porque le parecemos muy inteligentes? No, es que tienes una postura, Jesús. Sí, tienes una postura. Resulta que nosotros estamos buscando o enseñamos personas que sean humildes de corazón. No estoy quitando su humildad, ¿ok? Pero hay respuestas que sencillamente con una explicación la podemos entender. ¿Ve? Entonces, cuando alguien tiene una postura o una idea que tenga, no la podemos hacer cambiar ese tema y por eso te respetamos la tuya. Pero por más que Luis y yo te hemos dicho... Perdón, Alex, perdón, disculpen. La idea no es cambiarnos de punto. No estamos acá para nosotros cambiarle a ustedes ni usted a nosotros. Estamos para analizar la Biblia. Mira, estamos para seguir... Te voy a explicar algo, Paul. Ya lo entendimos, Paul, no hay problema, Luis.
Antes que nos explique, Luis, antes que nos explique, yo quisiera seguir un detalle de la Biblia. Primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Busquen, por favor. Sí, sé lo que dice. Porque, genial. Si lo sabes, Luis, no es necesario entonces para buscarlo, porque justamente hay una regla, ¿sí o no? ¿Y qué consiste esa regla? Sí, mira, entiendo perfectamente lo que quieres argumentar. Justamente esa regla sirve para no entrar en estas controversias, en no haya disputa, división ni nada. Entonces, si seguimos eso que enseña Jehová, genial. No estamos acá para confrontarlos ni para criticar su doctrina. Simplemente tenemos esta duda. ¿Por qué? Porque hay dos entendimientos distintos. Entonces, quiero tratar de entender y queremos, no cuestionarlos. Claro, Paul, Pero yo todavía no escucho cuál es la postura que ustedes tienen. Bien. La de los apóstoles. Dale, Jesús. Nosotros la postura que tenemos es lo que acabamos de leer. Si bien hemos analizado este texto, nosotros como interpretadores totalmente falibles, porque ustedes también lo son, creo que teniendo una conversación amistosa podemos llegar a una conclusión. El tema es que cuando nosotros leímos Juan 2:19, usted, Luis, me dio a entender de que Jesús levantó otro cuerpo. Me lo dio a entender. Yo le pregunté en un momento si se refería al templo de su cuerpo, usted me dijo que se refería a la persona. El evangelista me aclara que se refería al templo de su cuerpo porque resucitó. ¿Qué resucitó? Lo que fue derribado. ¿Qué fue derribado? Su cuerpo físico. Entonces, es ahí lo que no conciliamos. Pero usted lo que quiere dar a entender, si no me equivoco, y perdón si lo estoy interpretando mal, usted entonces lo que me quiere dar a entender es que Jesús se le derribó un cuerpo y levantó otro cuerpo. Que Jesús dijo, derriben este templo y levantaré otro. Eso me da a entender usted. La misma persona resucitaría con otro cuerpo. Bien. ¿Saben qué? Bueno, justamente esto, miren lo que, por eso me le quiero compartir, miren lo que dijeron los judíos, los fariseos en Marcos 14:58, dicen, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro, sin la intervención de la mano del hombre. O sea, los fariseos estaban mintiendo, acusando a Jesús de decir algo que nunca dijo. Ellos dijeron que Jesús dijo, derribaré este templo y levantaré otro, y Jesús no dijo eso. Entonces, cuando yo veo que usted me dice que Jesús dijo eso, se me hace que es la misma enseñanza que dijeron los fariseos, levantaré otro. Y yo no puedo conciliar, no es que yo quiera, no puedo conciliar las palabras de Cristo, derriben este y levantaré otro, con lo que me dice usted y con lo que dijeron los judíos, que Cristo nunca dijo eso. Entonces, yo sé que usted va a 1 de Pedro 3:18, espíritu dador de vida, muerto en la carne, vivificado en el espíritu, pero para entender esos textos me parece que primero hay que enfocarse en las palabras de Cristo. No hay que ser sanpablista solamente. Decir, vamos a San Pablo, no. Si Jesús me está diciendo, derriben esto, miren esto que les muestro, que era el cuerpo, algo visible. Derriben esto. Jesús, ¿me entiendes? ¿Cómo armonizas tú entonces lo que explica? Bueno, es cierto, lo puso el puño y la letra de Pablo, pero no es una idea del apóstol Pablo, ¿cierto? Claro. O del apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:18. ¿Cómo armonizas lo que dice Pedro con lo que dijo Cristo? Lo que dice Pedro con lo que dice Cristo. Sí. Bueno, miren, ¿cómo lo armonizo yo? Primero, en la Escritura vemos que en muchas ocasiones, por ejemplo, dicen, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nacer del Espíritu viene referente aquí al bautismo, nacer del Espíritu. También San Pablo dice, los que están unidos con Cristo, Espíritu son con Él. Y San Pablo dice, y ahora que estamos unidos con Cristo, y San Pablo no había muerto, seguía unido a Cristo, y San Pablo no era un ser inmaterial porque se consideraba espíritu con Cristo. Entonces, cuando decimos, o cuando vemos, por ejemplo, 1 de Pedro 3:18, que dice el postrer Adán, espíritu dador de vida, yo lo concilio de esta manera. Primero, yo tengo entendido que los testigos de Jehová creen que Jesús cuando resucitó se materializó.
yo tengo entendido Sí, eso. de hecho la Biblia lo dice. Ahora la pregunta que yo le hago para conciliar este texto. ¿En algún momento Jesús dejó de ser el postrer Adán? ¿Dejará de ser el postrer Adán o dejó de ser ese postrer Adán? Después de Me la... parece que no. No, ok. ¿Y cuando se materializó, seguía siendo el postrer Adán? Sí. Bien, pero el postrer Adán es espíritu dador de vida. Y usted me está diciendo que siendo materia, seguía siendo espíritu dador de vida. Así lo concilio yo. El hecho de que alguien tenga materia no significa que no sea una persona física. Usted se acaba de responder. Así lo concilio yo. Ahora me gustaría ver cómo lo concilia usted. A ver, Jesús, Sí, es evidente que no tocamos este tema por accidente. Y es evidente que no es tan cierto que había leído por primera vez Juan 2:19. Claro. no. Sí. Yo dije que lo leí en otra ocasión sin la estructura Jesús, te tengo una gramatical. consulta. Sí, dígame. Jesús, te tengo una consulta porque tienes conocimiento y me inquieta. ¿Tú perteneces a alguna religión? No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Es que sí tiene que ver porque no te sé cómo expresar que a su vez tienes conocimiento, pero tienes una postura. ¿Ve? No se trata de que nosotros expliquemos, porque tú, o sea, es como que sigamos dando vuelta en el asunto. Bien, le voy a contestar la pregunta que usted me hizo. Si pertenezco a alguna religión. Le voy a contestar. Le comento. Yo antes era totalmente anticatólico, pensaba que la Iglesia Católica era la Gran Babilonia, pensaba que los católicos eran idólatras, pensaban que los católicos adoraban al Papa, pensaba que los católicos adoraban a la Virgen, creía y enseñaba y estaba convencido que los católicos eran paganos. Me habían enseñado que los católicos eran la Gran Babilonia, parte de la cristiandad, de la Gran Ramera, que eran idólatras, que enseñaban el infierno y que era mentira. Y tantas cosas me enseñaron de la Iglesia Católica. Tantas cosas. Un paréntesis, Jesús, un paréntesis. Sí. Y lo que dijo Jesús, Alex, también incluía lo que me dijiste vos, que algunos católicos, bueno, antes se creía o él creía la adoración de imágenes. Y yo te pregunté en qué parte de la postura oficial católica adora eso. Por eso es que él está aquí. Ya. Continúa. Entonces, vuelvo con el tema. Entonces, usted me pregunta, bueno, yo antes era todo lo que usted cree hoy de la iglesia, yo ya lo creía antes. ¿Por qué? Déjeme terminar y ahora le cedo la palabra. Porque a mí me habían enseñado que así era. Porque yo por mi propia cuenta no investigué. ¿Sabe por qué no investigaba? Porque me decían que investigar... ¿Quién te había enseñado eso, Jesús? Me iban a llevar el error. Una secta a la que pertenecía. Entonces, ¿Qué secta podría saber eso? Sí, la iglesia Pare de Sufrir fue una de las iglesias que me enseñó eso. También, por ejemplo, iglesias pentecostales. Y mi abuela, que era testigo de Jehová. Entonces, ¿y tú fuiste alguna vez testigo de Jehová? Jamás fui testigo de Jehová, quédese tranquilo que no está hablando con una apóstata. No fui testigo de Jehová, quédese tranquilo. No fui, nunca pisé un salón del reino. No conozco lo que es un salón del reino por dentro más que por una imagen de internet. Jamás pertenecí a ninguna congregación de los testigos de Jehová. Ni siquiera, nunca pise un salón del reino. Así que quédese tranquilo. Pero tenía ese prejuicio y eso de la iglesia. ¿Por qué? Porque mis líderes veían mal que yo investigara de otra fuente. Porque si yo investigaba de otra fuente, mis líderes me decían que yo era un frío espiritual, que podía ser engañado, que me podían